Bien, buenos días. Después de escuchar estos cantos de adoración, cantos de alabanza, mi Jesús, mi Señor, no queda otra más que seguir cantando y querer seguir alabando al Señor. Saben, hace mucho tiempo, siempre me ha gustado cantar, aunque tengo mala voz, siempre me ha gustado expresarme así cantando. Eh, y a veces cuando empezaba yo en el cristianismo, unas dos las aguantaba, ya tres, así como, pero a medida que vas conociendo del Señor y que vas amando al Señor, puedes empezar a incrementar ese tiempo y ese tiempo, ¿no? Y si bien puedes pasar no sé, puedes pasar un show, ¿no? Ayer y antier hubo una festival aquí en un estadio que está cerca, que es ¿cómo se llama? El Toyota Park. Y hasta acá se oía la música. Y está como a 3 millas de aquí. Y hasta acá se oía la música. Bueno, saqué al Goofy y el Goofy no quería salir porque se espantaba con el ruido de la música. Y duró como 2 horas y media, yo creo, el concierto. Y digo, wow. Y a veces uno va a conciertos de artistas y te aventas 2 horas en un concierto. Y, y cuando se trata del Señor, a veces dos, tres canciones ya te empiezas a quebrantar. ¿Y sabes por qué? Es porque no admiras, no amas, no entiendes, no comprendemos, no sentimos ese amor, esa pasión por el Señor. Pero cuando tu corazón empieza a hacerse blandito para el Señor, cuando tu corazón empieza a estar listo para escuchar al Señor, te puedes pasar horas cantando y alabando. Y bueno, no vamos a pasar horas hoy, ya pasamos un ratito, vamos a tener nuestro estudio, nuestra prédica, nuestra enseñanza, como nuestra plática, como le quieras llamar. La intención es que Dios me permita transmitirte lo que creo, como dice un pastor amigo personal, no, que creo lo que Dios puso en mi corazón, después de leer y estudiar y considerando cada una de las personas, porque déjame decirte que cuando estoy preparando la prédica, Dios me presenta y me trae como si fuera un álbum de fotografía a las personas que están asistiendo. Y como que hay algo para cada uno, algo para cada uno. Digo yo, wow, ha de ser difícil en las propias fuerzas hacer una comida que todos puedan comer y que a todos les guste, pero el Señor sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos y créeme, en cada prédica siempre Dios te quiere hablar, Dios quiere llamar tu atención, así es que pon atención por los siguientes minutos, pon atención y trata de encontrar y escuchar la voz de Dios que te quiere hablar hoy, ¿sí? Que te quiere consolar, que te quiere dar paz, que te quiere dar dirección, que te quiere decir, te amo hijo, te amo hija, y quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Así que vamos a orar para comenzar. Antes de orar, bueno, vamos a orar y ahorita despedimos a los niños, ¿sí? Padre bendito, te doy gracias, Padre Santo, por esta mañana de domingo, Señor. Que tú nos permites reunirnos de nuevo, Señor, que has puesto eso en el corazón de los adultos, Señor, pero yo veo que los niños vienen contentos, Padre bendito, y vienen contentos porque se reúnen, porque juegan, pero ¿sabes por qué, Señor? También porque eh, están escuchando que tú los amas y eso les da tranquilidad, les da seguridad. Están aprendiendo a amarte, Señor, y eso, Señor, es invaluable, porque al momento de tomar decisiones saben que deben consultarte, Padre bendito. Y nosotros como adultos, ¿qué más consuelo podemos tener al saber que tú, Señor, conoces nuestras necesidades y nuestras cargas? Tú dijiste, bendito Dios, en este mundo tendrán tribulaciones y conflictos, pero confíen en mí, que yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti. Gracias por esta mañana, por tu palabra, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora sí, los niños pueden pasar a su clase. Por favor, atiendan. Ahora sí les vamos a calificar. Y para los que nos quedamos como adultos, nada más déjenme recordarles que hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Entonces, si tienes, vas a tener tiempo, lo vamos a hacer al final. Así es que, si tienes tiempo, ve preparando un poquito de pan, un poquito de jugo de uva o de agua o de cualquier cosa. Es simbólico. Los elementos son simbólicos. Lo que realmente importa, lo que realmente vale, es saber qué es lo que estamos haciendo. Así es que
La Santa Cena, hoy la vamos a celebrar y tiene, cuando estaba preparando la prédica o Dios me estaba hablando acerca de esta prédica, la Santa Cena era como el cierre perfecto a lo que Dios quiere decirnos esta mañana. ¿Y qué es lo que quiere decirnos? Bueno, le puse a la prédica un título así como medio sacado de la manga, porque dice, amor de lejos es peligroso. Amor de lejos es peligroso. Amor de lejos es peligroso. En otros países utilizan otros términos, pero nosotros decimos es peligroso. Peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Bueno, ¿cuál es el objetivo para esta prédica y cuál es el objetivo de ponerle este título y qué es lo que Dios quiere decirnos? Bueno, el objetivo de esta prédica es animarnos a estar alertas en el Señor para identificar a aquellos que traen y provocan división. Estar alertas en el Señor para identificar a aquellos que traen y provocan división. Ya con este objetivo, algunos empiezan a pensar, eh, no te adelantes, no te adelantes, vamos a ir pasito a pasito, ¿ok? ¿Quiénes provocan división? No empieces a buscar ahí al hermano que no te saludó, que sí te saludó, al que dijo, a la hermana que dijo que no te peinaste, que sí te peinaste, no, no, no. Espera, espera. Vamos con calma. ¿Cuál es la tesis o el argumento para ponernos alertas? Bueno, la división, la separación, el aislamiento, ha sido una técnica muy usada en las guerras, cuando se busca vencer. Y en la naturaleza también se utiliza esto de aislar y dividir cuando se busca atrapar una presa. Entonces, dividir, aislar, separar es una técnica para obtener ganancia, para obtener un beneficio. De esta forma, el enemigo también utiliza todos los recursos que puede para causar división. Por esta razón debemos estar alertas siempre para saber identificar estas tácticas de guerra sucia. ¿Por qué es una guerra sucia? Es una guerra sucia porque, como Pablo lo va a enseñar, lo va a explicar y nos lo va a decir, inspirado por el Espíritu Santo, es una guerra sucia, ¿no? Parece que vienen bien, algunos dicen que Pablo ha hablado mucho y repite varias veces que hay lobos vestidos de ovejas y que nada más vienen para robar, para matar, para destruir. Y de pronto cuando pone ese ejemplo, digo, lobos vestidos de ovejas, pues, es fácil identificar un lobo hasta como huele, pero parece que a veces hasta se bañan y se bañan como oveja y entonces no sabes identificar si son lobos o son ovejas. Por eso necesitamos estar alertas, necesitamos estar conscientes de que es una táctica estratégica malintencionada para causar división. Y bueno, para causar división, pues te tengo que decir que la división no es esto de hacer dos personas o separar, ¿no? En las matemáticas, la multiplicación, por ejemplo, es un proceso de suma. Suma, suma, sumas. La división es un proceso de restar. Por ejemplo, si tú quieres dividir 60 entre 3, la parte práctica es ver, o sea, el resultado de la división es ver cuántas veces puedes quitarle 3 a 60 o a lo que vas quedando. A 60 le quitas 3, quedan 57, es una vez. A 57 le quitas 3, quedan 54, son 2 veces. Y así. Y entonces, las veces que puedas extraer esa cantidad, ese es el resultado de la división. Es decir, la división es un proceso de restar, de sacar, y no es necesariamente de sacar la mitad. Puede estar sacando poco a poco a poco. Dividir no necesariamente es pero dividir puede ser estar sacando, estar sacando, estar sacando. Así es que con el ejemplo de la división, vamos a ver que esto de división puede ser muy sutil, sutil en las iglesias, sutil en el cuerpo de Cristo, pero muy vamos a empezar, dañino para los que son extraídos, para los que son extraídos. ¿Y cuál es la manera más segura de no ser extraído? Les decía que la división, la separación, el aislamiento es un proceso que se utiliza en la guerra también, ¿verdad? En las guerras normalmente tratan de hacer que una parte del ejército quede aislado
para poderlo atacar. Atacan primero las ciertas fuentes, ya sea donde fabrican las armas, o donde está el aeropuerto, o donde están los capitanes, etc. En la guerra, el aislar o el dividir es la forma de buscar ganar. En la naturaleza también, fíjate que los leones, por ejemplo, el león se va acercando y va buscando al más débil, al más joven, y entonces empieza a hacer ruidos de tal manera que el más débil se empieza como a espantar y el miedo le causa, ¿cómo se llama esto de quedarse inmóvil? Y no corre. Y entonces es cuando todos corren, el que se queda atrás es el que se lo lleva, o sea, qué feo, que se lo come el león, ¿verdad? Los coyotes también han hecho eso. Las hienas, por ejemplo, las hienas es peor. Bueno, peor en el sentido, dicen que en el África las hienas es el animal más, que se alimenta de carroña, pero es como le dicen, el más traicionero. Hasta en las caricaturas lo ponen, ¿no? Porque eh, si ven a un animal herido, lo rodean y empiezan a hacer ruido y también el pánico lo hace que quiera escapar y si está herido, al querer escapar se lastima más y de repente empiezan a morderlo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito hasta que lo debilitan y entonces ya se le van encima a todos, como cobardes, ¿no? O sea, no se le avientan todos, sino van y lo muerden y se van, van y lo muerden y se van. Y ya cuando lo ven muy débil, ahora sí, ya se van todos. Entonces, división, separar, aislar, es una táctica muy utilizada para obtener un beneficio. En el caso de la guerra, bueno, pues el ejército que hace eso y tiene éxito, pues gana el botín, gana la guerra y cuando un país pierde la guerra, pues tiene que pagar lo que se llama el, eh, el costo de la guerra, ¿no? Que es recuperarle al ejército que ganó, ya sea con tierra o con dinero o con trabajo, lo que invirtió en acabar con ese enemigo. Por ejemplo, un caso muy conocido, ahora que está de moda la película de Oppenheimer, cuando Estados Unidos tiró esa bomba en Hiroshima y en Nagasaki y Japón se rindió, ellos firmaron un convenio por 20 años de trabajar para Estados Unidos, de servirle a Estados Unidos. Y entonces Japón se convirtió en algo así como eh, la fábrica de Estados Unidos en muchos sentidos. Claro, los japonesitos se pusieron atentos, se pusieron listos y se cuenta que el lema de los japoneses es que los primeros 10 años iban a fabricarle o a servirle a Estados Unidos. Los siguientes 10 años iban a copiar la técnica, la tecnología, y los siguientes 10 años la iban a superar. Y trabajaron de esa manera. Y ya sabes que son muy calladitos, muy calladitos, muy calladitos, y lo lograron. Cuando terminó el convenio de 20 años, resulta que no solo conocían la tecnología, sino habían ya hecho investigación para superarla. Y cuando sucedió eso, pues Estados Unidos se vio vencido tecnológicamente porque primero les envió información para que le fabricaran circuitos, pero los chinitos lo superaron y cuando se acabó el convenio, ya mejorados se los están vendiendo. Y es lo que pasa ahora. Bueno, pero ese es un chisme celestial, que no tiene nada que ver con la prédica, nada más que a veces yo me loco y empiezo a hablar. División, división. Um, aislar, es una forma. Amor de lejos es peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque amor de lejos es estar uno allá y el otro acá, ¿verdad? La forma de peligrosa de estar así de amor de lejos es que uno esté lejos y el otro esté cerca, o cerca de dónde, o lejos de dónde. Pablo, el apóstol Pablo, nos llama a la unidad física, a la unidad eh, entre hermanos, de una manera muy directa, muy cercana y muy expresiva, ¿no? Dice el versículo 16 de Romanos, capítulo 16, versículo 16. Fíjate cómo termina esta parte de los saludos. Está haciendo saludos y me saludan empezó saludando a Febe, a Priscila, a Aquiles y se va a una lista, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Termina los saludos y en el versículo 16 dice, saludos, saludos
salúdense los unos a los otros, o saludados los unos a los otros, con un ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo? Un ósculo santo, no ósculo, ósculo santo, es un beso. Es un beso. Ahora, en el Medio Oriente ya había la costumbre de saludarse con un beso. Si ustedes han visto a los árabes, por ejemplo, se saludan así de beso por aquí, beso por acá. Pablo está llamando a hacer eso entre los hermanos cristianos, entre los creyentes, entre los nuevos creyentes en Cristo. Si bien era una costumbre oriental, algunos cristianos que venían de otros países o de otros lugares no tenían esa costumbre. Entonces, cuando Pablo les dice, porque, ¿se acuerdan? Cuando hacen los saludos, vemos que hay judíos y que hay esclavos libertos y que hay gentiles que vienen de otros lugares, etcétera, etcétera. Nos muestra una variedad de personas de diferentes orígenes. Y de repente les dice a todos, saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Entonces quiere decir que algunos que no tenían la costumbre tenían que aprender o iban a aprender esto de un ósculo santo. Ahora, cuando Pablo lo está enseñando, obviamente no tiene, este beso no tiene nada que ver con un contacto, no tiene ninguna inferencia sexual. Lo que está diciendo es, teniendo en cuenta la forma en la que el pueblo judío se saludaba con mucho respeto, con un beso, le dice a los que están llegando nuevos, hagan lo mismo. Si lo van a hacer, háganlo con un beso santo, un beso que inspire respeto, un beso que hable de cercanía, un beso que hable de apertura. Soy como soy, aquí estoy, te quiero, te recibo, y es un beso aquí y un beso acá. A veces cuando no lo tienes como costumbre, es difícil. Mi sobrina se casó con su esposo es palestino, sus familias son palestinos, tienen estas costumbres, y entonces el papá de mi sobrino, ahora sobrino político, cuando viene, pues es un señor árabe y me dice, que no sé qué quiere decir, yo espero que no sea algo malo, y entonces llega y me planta un beso aquí y me planta un beso acá, y yo tengo que hacer lo mismo, un beso aquí y un beso acá. Al principio me costaba trabajo, porque la barba me pica, ¿no? Yo no tengo barba, pero la de él sí, entonces era raro. Pero entendí que es una forma de decir, eres parte de la familia. Te acepto, tal vez no entiendo tu forma de pensar porque ellos son palestinos, con ciertas costumbres, nosotros latinos. Hubo un cambio ahí total bueno, una situación muy bonita, ¿no? Porque el primer hijo normalmente es la más importante para la familia, y pues a veces buscan que se case con otro palestino, pero él se enamoró de mi sobrina, que es mexicana, y entonces hemos aprendido a convivir y a compartir muchas cosas. Y entonces al principio era difícil, pero ahora cuando lo veo, ¿cómo está? Y un beso aquí, y un beso acá. Y entonces ese beso significa eso, cercanía, significa confianza, significa aceptación. Y cuando estaba preparando esta prédica, por los siguientes versículos que vamos a leer, me di cuenta que algo está sucediendo en las iglesias después de la pandemia. Algo está sucediendo. ¿Sabes que hay estadísticas de compañías que se dedican específicamente a hacer estas estadísticas y dicen que no se ha podido recuperar después del COVID la asistencia a las iglesias? No, y algunos son más pesimistas tal vez, y dicen que no va a volver a ser lo mismo de antes. De hecho, dicen que la historia ahora los que no entienden y los que hablan, que ahora es antes del COVID y después del COVID, en cuanto a las relaciones, en cuanto a la asistencia, en cuanto a las fiestas. Las iglesias parece que no van a ser lo mismo. Todas las iglesias, no protestantes, católicas, de cualquier denominación. ¿Y por qué? Bueno, porque pasamos un año aislados y en el mejor intento de querer seguir compartiendo el Evangelio, muchas iglesias hicimos lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros nacimos con esto, ¿no? Con la pandemia, y nacimos con esta intención de querernos compartir, y empezamos de manera virtual, aunque hay personas que vienen a la casa, esta es su casa, el día que gusten venir, y
y se conectan simplemente desde su casa. Y bueno, pues esa costumbre ahora es como que más cómoda, porque puedes estar en tu casa tomando tu desayuno, tomando un cafecito, o apagas la cámara y parece que estás, pero a lo mejor estás limpiando, andas haciendo otra cosa, y, y, y bueno, tal vez no pones ni atención en lo que Dios quiere decirte, porque te conectas y piensas que con estar oyendo como en el background, dicen, o así atrás, alguien que está hablando de Dios, ya trae bendición a tu casa, y eso me recuerda mucho, ¿no? Que, no lo digo por respeto a mucho a mamá, la quiero mucho, pero cuando estábamos chicos me acuerdo que ella se forzaba por llevarnos a la iglesia, ¿verdad? Y hacía el mejor intento, pero pues éramos 5 o 6 hermanos y para prepararnos a todos en la mañana se llevaba su tiempo y entonces se nos hacía tarde. Y cuando llegábamos a la iglesia, a veces la iglesia, cuando llegábamos ya el padre estaba diciendo, dense el saludo de la paz, en la iglesia católica, y ya cuando vivíamos eso, es que iba a acabar. Nosotros nos poníamos contentos porque ya iba a acabar, pero a veces llegábamos tan tarde que llegábamos cuando el padre estaba diciendo, eh, ¿cómo es? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vayan en paz, que la misa ha terminado, y decía mamá, bueno, por lo menos llegamos a la bendición. Y bueno, pues es una forma inocente, ¿no? Y, pero resulta que ahora la pandemia ha hecho eso, que personas ya no se están reuniendo, basta con que se conecten a un dispositivo y están tranquilos. Pero hay otro peligro, como hay muchas iglesias así, pues están escuchando aquí, están escuchando allá, están escuchando esto, están escuchando aquello, y escuchan muchas cosas. Y bueno, pues ahí hay un peligro. Peligro primero porque no estás cerca, no estás físicamente con otra persona, físicamente se ha hecho independiente. Cuando tú estás cerca de una persona, cuando físicamente te estás viendo, yo puedo ver aquí a los que están presentes, al que se duerme, al que llega temprano, al que se prepara, al que, al que lo trajeron o la trajeron, eh, porque se ve, porque estamos aquí. Y entonces, si hay alguien así, pues te puedes acercar y motivarlo. Salud. Y si tiene gripa, decirle, no importa, puedes estornudar, nomás que vuelves a estornudar y bueno, en fin. Y entonces puedes acercarte y decir, ¿cómo estás? ¿No? Tratar de animarlo, tratar de que se integre al grupo, de que se integre a la conversación, de que ponga atención. De repente le preguntas, ¿qué te pareció, no? El mensaje y da pie a que empiece a haber una conversación. Y tal vez esa conversación abra a lo mejor la oportunidad de que quiera entender más, de que entienda más, de que comprenda más esto de la salvación solamente por gracia, no por obras, solo por fe. De que entienda mejor esto de que Cristo nuestro Señor es Dios hecho carne, que vino al mundo y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esto de que ya no hay más necesidad de sacrificios, porque Cristo es el Cordero Santo, el Cordero Perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tal vez cuando empiezas a entender eso, de que es por gracia, no por obras, de que Dios no espera que cambies para recibirte, más bien Él quiere recibirte para cambiarte, de que Dios no espera que hagas algo para sorprenderlo, sino que Cristo quiere sorprenderte con su amor expresado en la cruz, con sus palabras de perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando vemos que uno que estaba en la cruz se burlaba y retaba a Cristo y otro entendió así, que el que estaba en la cruz era capaz de darle un lugar especial y no le dijo, déjame ir a arreglar las cosas, nada más le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y cuando empiezas a entender esas cosas y dices, wow, y escuchas la prédica, por ejemplo, del hijo pródigo, que estaba perdido, que se fue, que se malgastó, que anduvo por todas partes y regresa, y que el padre corre a recibirlo y lo abraza, así como está, mugroso, como sea, y lo abraza, y él empieza a decirle, padre, perdón, yo he pecado. No, no, cállate, cállate. Qué bueno que ya estás aquí porque estabas muerto y ahora vives. Cuando empiezas a entender esas cosas y de cerquita las platicas, empieza a crecer tu amor
por Dios. Ahora todo eso se ha disminuido con esto de la distancia, con esto de que hay varias opciones. Creo que salúdense con un ósculo santo, otra vez, no es ósculo, con un ósculo santo, está cerca. Es la necesidad, el reto, la invitación, el llamado, el consejo de parte de Dios de no te quedes solo, no te apartes, no permitas que la guerra sucia te aísle, porque te aíslas y créeme, vienen los lobos vestidos de ovejas que te confunden y como todo se ve bonito, como no estás viendo al hermano que antes no entendía y ahora sus ojos brillan cuando escucha Dios te ama, cuando ves a la hermana que antes se dormía y ahora se levanta y canta y alaba, cuando empiezas a ver esas cosas, tu corazón se despierta también. Cuando ves a alguien que está triste y te acercas y lo animas, esas cosas hacen que el amor como cristianos no sea peligroso. El amor de cerca, el amor cercano es de gran ayuda. Amor de lejos es de muy peligroso. Y cuando dice Pablo, desen un beso santo, nos está invitando a eso, a estar cerca. Porque no puedes dar un beso a la distancia. O sea, sí te puedo mandar un beso, ¿verdad? Pero no te lo puedo dar. No te puedo dar ese beso en la mejilla y sentir. Y bueno, no está diciendo que vayamos a las hermanas y a darles beso a todas las hermanas, o las hermanas a todos los hombres, no, no. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es raro un hombre que se bese con otro hombre, sí, pero no es beso en la boca, es un beso en la frente, en la barba o en la mejilla. Y con mucho respeto, por eso dice con un ósculo santo. Es un beso de amor, es un beso de aceptación, es un beso de respeto, es un beso de cercanía. Y a la distancia, pues no lo puedes hacer. Ahora, manda ese saludo y fíjate cómo cambia al versículo 17. En el versículo 17, estoy leyendo Reina Valera, dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Este versículo, eh, primero les habla con mucho respeto. Les está diciendo, acérquense, dense un beso, estén cerca, no se aparten, no se aíslen, quédense cerquita, tan cerca que puedan darse un beso, tan cerca que se puedan conocer. Y cuando ya están cerca, dice, les ruego, o sea, no les manda. Pudiera mandar por quién es el apóstol Pablo, pero recordemos que esta es una carta que está enviando a Roma, a la iglesia de Roma, donde no conoce a muchos y no puede ordenar, pero sí puede pedirles, rogarles a que hagan algo por su propia seguridad. Les dice, les ruego, hermanos, no le ruega a cualquiera. Cuando la palabra utiliza hermanos, está hablando de hermanos en Cristo. ¿Por qué somos hermanos? Bueno, Juan 1:12, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que todo el que recibe a Cristo, Dios Padre, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Dios Padre lo recibe como hijo. Y todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos del Padre. Y bueno, si todos somos hijos, ¿qué crees? Pues somos hermanos. Por eso nos decimos hermanos. Y entonces aquí, hermanos, les digo que se fijen, que pongan atención, que estén atentos. La palabra que dice fijen es eso, estar atentos, estar despiertos, estar alertas en los que causan divisiones y tropiezos. Acuérdate que división no tiene que ver con un gran problema y que una iglesia se separa en dos grupos. No, no. Que causan divisiones, que causan restas, que están robando, que están quitando de la grey, perdón, llevándose una ovejita por acá, dos para allá, tres para allá, que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Divisiones están sacando de la grey.
tropiezos en contra de la división. La palabra tropiezo viene del griego escándalo, de donde viene la palabra escándalo. ¿Ok? Es un escándalo cuando, cuando una persona que cree que ha encontrado algo nuevo se va de la iglesia y entonces otros pues se quedan con, ¿y este por qué se fue? Si estaba tan bien, ¿no? Como dicen los que toman, pues estamos tomando tranquilos, ¿cuál es el...? Bueno, cuando tomaban decían así, ¿verdad? Eh, y se van. Entonces, escándalo además es porque es notorio. Un escándalo es notorio a los de afuera, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un escándalo y en la calle, pues te das cuenta porque están gritos o hay varias personas viendo ahí? ¿Qué puede ser un escándalo? Pues no sé, pueden ser muchas cosas. Pero normalmente alrededor de un escándalo se junta una multitud y esa multitud empieza a conversar y entonces esa conversación puede ser acalorada o puede ser callada, pero están conversando. Entonces, las personas que van pasando, es decir, los que no son parte de una iglesia, por ejemplo, eh, se dan cuenta, oye, mira qué está pasando ahí. Y normalmente esos escándalos pues son muy notorios y el enemigo se encarga mucho de eso, sobre todo cuando en las iglesias suceden esas cosas. Porque, qué chismes tan buenos. Qué buen chisme es cuando en la iglesia, fíjate que en tal iglesia sucedió que el pastor hizo aquello y que el pastor se robó esto, o que el pastor andaba con no sé quién qué chisme. Y entonces quieres hasta saber, no quieres saber de Cristo, no quieres saber qué pasó en la iglesia. Oye, pero este pastor no era, sí, ¿y cómo estuvo? ¿Y era la primera vez o ya? No, pues no sé qué. Y empieza la conversación, ¿verdad? Y oye, y si se robó algo, oye, ¿cuándo se robó? Yo ya sabía, ¿no? Que fíjate que te dicen que, y empieza el chisme. Por cierto, fíjese que allá bueno, luego les cuento, escándalo. Escándalo para los que están fuera de la iglesia, y cuando hay un escándalo así, pues el diablo gana en esta guerra sucia, porque hay muchas personas que no quieren saber, dicen, yo no quiero saber nada de la iglesia, porque todas son iguales. Y conozco personas bueno, pues dicen así, ¿no? Pues, tengo un amigo que es mecánico, que he tenido conversaciones con él, pero él tiene muy en su mente, muy en su corazón, que todos los pastores están cortados por la misma tijera de la que él conoce, que a todos les gusta el dinero, que a todos les gustan las cosas gratis, que a todos se engañan, no sé qué ha vivido, pero cómo me ha costado trabajo hablar con él. Y yo, bueno, poco a poco, yo sé que Dios llegará el momento en que haya una puerta donde él pueda entender o quiera saber quién es Cristo. No quién es el pastor de tal iglesia, sino quién es Cristo. Porque ahí está el problema. Tú tienes que poner, dice, pongan atención a los que causan división, pero tu atención debe estar siempre en Cristo, no en la persona. Un pastor te puede fallar, yo te puedo fallar. Y tal vez, no sé si te voy a fallar, ¿no? Pero no quisiera. Pero te puedo fallar. Cristo nunca te va a fallar. Así es que no confíes en el hombre para tu salvación. No confíes. Es solo en Cristo en quien debe estar depositada tu fe. Ahora, ¿cómo sabes que ese hombre te está hablando de Cristo? Bueno, dice aquí, fíjate el 17, dice, aquellos que causan división en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Le está hablando a la iglesia de Roma, donde está creciendo esta iglesia y que hay fama de que están creciendo en sabiduría, en conocimiento, y dice, ustedes ya conocen, les ha llegado el evangelio, les ha llegado la información de quién es Cristo, ya conocen eso, ¿ok? Ahora pongan atención en que no venga alguien y les traiga una idea diferente. Déjame decirte que después de nuestro Señor Jesucristo, 20, 30 años después, ya había un grupo que se llamaban gnósticos, ¿no? Y estos gnósticos, pues lo que tenían era una forma nueva de pensar, gnósticos. Y la forma nueva de pensar, pues empezaban a platicarla por aquí, a platicarla por allá, y de pronto se infiltraban en las iglesias cristianas pues recién nacidas, pequeñitas, y traían conceptos que podían confundir a cualquiera, ¿no?
y confundían con palabras que nuestro Señor Jesús había dicho, que están en la Biblia. Por ejemplo, terminan diciendo los gnósticos que Pablo nos dice, ¿no? En el versículo, el capítulo 7, ¿por qué queriendo hacer lo bueno que quiero, no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que hago? Eso hago. Oh, es que entiendo que el pecado está en mí. Y entonces estos gnósticos tenían, por ejemplo, tomaban eso y decían, bueno, en sí, el alma es buena, nada más que está encerrada en un caparazón malo, ¿verdad? Y este caparazón es el cuerpo, pero este cuerpo se va a morir. Pero el alma que es buena va a ir al cielo. Entonces, pues no importa lo que hagas con este cuerpo, porque el alma al final de cuentas se va a ir al cielo. Y entonces era cuando decían, ahora sí a tomar y a beber, que el mundo se va a acabar, porque decían, lo que haga con este cuerpo no importa, ya mi alma está limpia. Y bueno, pues hay quienes tienen comezón de oídos, dice, y que quieren oír, quieren que les diga lo que quieren oír, quieren encontrar en la palabra de Dios excusas para seguir haciendo lo que están haciendo o para poder hacer lo que quieren hacer. Y si alguien se lo dice, pues ya consiguieron, ¿no? En cuanto al pecado. En cuanto a querer poner más para la salvación, es decir, aquellos que tienen ese espíritu de ¿cómo se llama? De sufridos, de que se sacrifican, y no lo digo, disculpa, sale con risa, ¿no? Pero hay personas que le quieren poner algo de su parte al proceso de la salvación. Y como siempre están acostumbrados a que lo que tengo lo he ganado, lo que tengo lo he construido, de pronto viene la salvación y no les cabe la idea de que es gratis y que además no pueden hacer nada para ganársela, que es un regalo de Dios. Entonces siempre están tratando de hacer algo para Dios o por Dios. Y de pronto vienen lo que ya estaban en ese tiempo, judaizantes, que eran judíos que habían venido al cristianismo, entre comillas, y que venían a imponer de nuevo reglas a estos nuevos creyentes, y sobre todo gentiles que estaban viniendo, ¿no? Ellos sabían, decían y sabemos que la salvación viene por Israel, por el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Gracias a eso, gracias al pueblo de Dios, y no gracias a que fallaron, sino gracias a ellos, se abrió la puerta para todos nosotros, todos los gentiles. Entonces, venían gentiles al conocimiento de Cristo, y ¿quiénes eran los que estaban hablando de Cristo? Pues eran judíos convertidos, judíos creyentes. Pues, ¿qué crees? Y venían otros judíos y les ponían reglas a estos gentiles. Y les decían, no, tú tienes que cumplir con esas fiestas, tú tienes que circuncidarte. Y dentro de esos había algunos que querían ponerle algo a la salvación. Y entonces, pues les caía muy bien cambiar hasta su forma de hablar y su forma de caminar y su forma de vestirse para parecer más judío, para parecer más santos. Y pues últimamente yo he escuchado a muchas personas que te saludan así, ¿no? ¿Cómo dicen? Ah, el saludo de las iglesias que se llaman judíos, que vienen a las shalom, shalom, hermano, ¿no? Y de repente me encuentro unos hermanos que están en esto y que pues son de la capital, que no tienen nada que ver con judíos, no son judíos, pero se sienten judíos y entonces llegan y me dicen shalom. Y yo digo, ¿shalom o shalom? Bueno, en fin. Entonces, siempre va a haber personas que le quieren poner. Pues lo que está diciendo aquí Pablo es eso. Pongan atención. Pongan atención. ¿Sabes que esto de que bajó la estadística de asistencia ha hecho que muchas iglesias estén buscando regresar a esos números? Pero como no es posible, están dejando de predicar el evangelio y buscando métodos, estrategias para llamar la atención. Parece bien intencionado porque dicen, los llamamos con este personaje, traemos a esta persona, hacemos este show, hacemos este evento y algo tiene que caer, ¿verdad? Alguien tiene que, parece bueno. Dice, los llamamos a todos y alguien tiene que caer, como si fuera una red, ¿no? Tiramos la red así, de hecho así dicen, vamos a tirar la red. ¿Cómo? Con este evento, con esto, con aquello, y están tirando la red. El problema es que, según el versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Porque tales personas,
no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Sino que a sus propios vientres, a sus propios vientres. La palabra que está en griego aquí, pues es más ofensiva. Aquí la Reina Valera le pone vientres, pero la palabra tiene que ver más ese sentido de panza, a sus propias panzas. Y la palabra panza es un poco, pues se utiliza más bien cuando quieres ofender, ¿no? Alguien lo ves así y le dices, uy, qué panzota. No le estás diciendo que fuerte estás, que bien alimentado, le estás diciendo, uy, qué panzota, ¿no? O una mujer que tiene panza grande, la saludas y le dices, ¿cuándo se va a aliviar? ¿No? Como le pasó a alguien, ¿cuándo se va a aliviar? No estoy embarazada. ¿Te imaginas? La panza, la palabra panza es ofensiva, ¿no? Y aquí Pablo está hablando en ese sentido. Les está diciendo, estos que lanzan la red no están buscando servir al Señor. Están buscando llenar sus propias panzas. Igual que la guerra, cuando divide, trata de buscar un beneficio. Igual que en la naturaleza, los coyotes o las hienas o los leones tratan de dividir para buscar un beneficio, para comer ellos, pues en las iglesias y hay grupos y hay personas que están haciendo esto para su propia ganancia, para su propio éxito, para regresar a los números. Y me da mucha tristeza saber o pensar, esta semana pensando en esto decía yo, wow, a ver si no me muerdo la lengua yo solo, porque siempre había criticado yo a los pastores, ¿no? Antes de convertirme, les hacía burla y ya sabes cómo somos antes de conocer a Cristo. Ahora respeto a alguien que habla la palabra, alguien que se prepara para predicar la palabra, como yo, no, no es cierto. Pero respeto esa actitud, ¿no? Ahora, antes también pensaba que algunos pastores, porque conocí a algunos que querían vivir de pastores, querían comer por ser pastores, querían viajar por ser pastores, querían ir de iglesia en iglesia porque iban a predicar el evangelio. Y una vez conocí uno que decía, yo quiero ser misionero. ¿De verdad? Sí. Por cierto, quiero comprarme un carro con llantas anchas y con rines. O sea, ¿quería ser misionero o quería tener un carro? Entonces siempre había pensado en eso. Ahora, cuando aquí está hablando de los que lanzan las redes, siento feo porque si un pastor dependía de la iglesia para vivir y ahora no tiene los números de antes, por lo tanto no tiene el ingreso de antes, pues tal vez está preocupado por cómo le hago para volver a llenar la iglesia. Y yo solo puedo decir una cosa. Jesús nuestro Señor nunca hizo campañas de evangelismo, nunca hizo estrategias. Los apóstoles no tuvieron que inventar estrategias para ir a hacer campaña. Predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo que hacía milagros, les permitía seguir. Y ninguno de ellos buscó un beneficio del evangelio. Los primeros misioneros, los primeros mensajeros, los primeros evangelistas, no buscaban vivir del evangelio. Evangelizaban arriesgando sus vidas porque amaban a Cristo, porque sabían el peligro y lo que está destinado para aquel que no reconoce a Cristo, y corrían y hablaban con denuedo. Pablo, el apóstol Pablo, cuando llegó a la iglesia de Éfeso, dice que él estaba recién entendido del cristianismo, pues llegó ahí y quería seguir aprendiendo, y entonces, mientras que hago, pues se puso a trabajar. Conoció a Priscila y a Aquiles y se puso a hacer lo que hacía, tiendas. Y lees en el libro de los Hechos que pasó 3 años haciendo eso, compartiendo con Priscila y con Aquiles, pero haciendo tiendas. Y iba y predicaba, iba y enseñaba y seguía trabajando. Después de 3 años, Aquiles y Priscila, que parece que tenían una posición acomodada, le dijeron, ¿sabes qué? Espera, tú dedícate al estudio de la palabra. No te preocupes, nosotros te apoyamos. Ahí él no buscaba. Dios puso los recursos y a las personas para apoyarlo. Qué bueno. Pero los falsos o los falsos profetas, los falsos pastores que lanzan la red,
están buscando algo diferente. No es así, no es qué hacemos para llamar la atención, qué hacemos para atraer más personas. O sea, no tienes que traer a la iglesia un show para atraer personas. Eso habla mucho de las panzas, del final último de lo que persiguen. Y bueno, lo digo con respeto porque además dice aquí, pues dice, dice, porque tales personas no sirven a su Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¡Wow! La palabra ingenuo aquí no es ignorante. La palabra ingenuo aquí es eso, ingenuo, pensar que no existe el mal. Pensar que realmente no existe tanto así las cosas, no son tan, algunos son bien exagerados, dicen, bueno, pues Dios es el mismo, ¿no? Y de repente andan metidos en testigos de Jehová, andan en mormones, y dicen, pues es que Dios es el mismo. O sea, son ingenuos no porque son ignorantes, sino porque no conocen el verdadero peligro de la muerte eterna. Algunos dicen, es que realmente el diablo, infierno es lo que estamos viviendo aquí, eso del infierno, no conocen lo que significa el castigo eterno. Y si lo conocen, no lo quieren aceptar, lo quieren ignorar. Quieren como los niños cerrar los ojos y no me veas. Y, y entonces vienen estos falsos pastores y les enseñan lo que quieren oír. Que si hablando, ya con eso lo haces. Ya, ahora camina así, ahora vístete así, ahora córtate la barba, ahora haz esto y vas a estar bien. Claro, con tu respectiva donación a la iglesia, pero vas a estar bien, ¿no? Uh, eh, darles cierto privilegio, cierto estatus. Dice, con suaves palabras. Oye, hermana, qué bien haces esto. ¿Por qué no nos ayudas? Oh, qué bien haces. Y siempre alabando ahí, pero para tratar de integrar personas. Una cosa es reconocer el servicio de alguien y otra cosa es echarle, dicen, piropos para que esté ahí, ¿no? Piropos para que esté sirviendo, para que esté sirviendo. Y luego dice lisonjas. Lisonjas son pues son eso, andar haciendo palabras y buscando lenguaje que domine a la persona, que convenza a la persona y que termine haciendo lo que ellos quieren. Es como un vendedor, ¿no? Hay un libro que se llama Og McDino, el vendedor más grande del mundo, y la técnica no es venderte algo, sino hacer que tú necesites lo que la persona tiene. O sea que cuando terminas comprando, no le estás comprando, estás ganando lo que necesitabas. Y luego dices, ¿y de veras lo necesitaba? O sea, la estrategia de un vendedor no es venderte, sino ponerte en el pensamiento la idea de que necesitas ese producto, ¿no? Esas, lo vemos en las televisiones, en los comerciales, ¿no? Tiene sed, tómese esta soda y se le va a quitar la sed, ¿no? Y ponen a alguien ahí todo muerto de sed y todavía llega, había un comercial que me gustaba mucho de una soda de cola y no era de cola. Sí, bueno, no era sola de cola, es que no quiero decir Coca-Cola o Pepsi-Cola, pero no era no era no. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Era un Sprite, una bebida fresca, ¿no? Cuando salía este comercial del Sprite. Entonces, el comercial es que salía ¿cómo? Era un ranchero, no, ¿cómo se llaman esos que traen? No tejano, porque no era de Texas, un, un cowboy. Manuel, no me hagas así, que van a salir, me sacas de onda. Ok, salía un cowboy sediento, llegaba al bar y decía, deme unas papas fritas. Y le ponían un montón de papas y empezaba a comer así secas, y pues tú lo veías que estaba sediento, y después pedía su spray. Y decía, las pedí para hacer más intensa la sed. Y entonces tú terminabas teniendo ganas porque ya tenía sed. O sea, no sé cómo te daba, pero te daba sed. Bueno, pues ese es precisamente el lisonjear.
Lisonjear es hacerte pensar que necesitas lo que ellos te quieren dar. Es hacerte pensar que porque vas a esa iglesia, estás bien. Es hacerte pensar que porque asistes a ese grupo, estás bien. No tiene nada de malo que te inviten a una iglesia. Pero nosotros en esta iglesia y como en otras que conozco que son muy, muy buenas iglesias, que son muy buenos pastores, lo que hacen es predicar el evangelio. Nosotros aquí te queremos, como el lema dice, dar a conocer la palabra de una manera sencilla, pero profunda. De tal manera que tu corazón, digo, que tu corazón y tu mente sean transformados para que tus acciones, con tus acciones puedas servir a Cristo con libertad. Eso es lo que queremos. Si te das cuenta, no te... Bueno, todavía no hemos pedido, quién sabe después. No, no es cierto. La idea es predicar el evangelio. Una iglesia sana te predica el evangelio. Te predica el evangelio. Ahora, puede haber una iglesia sana, un pastor bien intencionado, que no busca ganancia, pero sabe poco de lo que está hablando. Por eso Pablo dice, ustedes sean como los hermanos de Berea, que revisan, ¿no? O que sean como Nelson, que todo el tiempo está revisando lo que digo. Y qué bueno, ¿verdad? Porque me dice, hermano, dijiste, ay, hermano, pues, me equivoqué, discúlpame, ¿no? Pero no, así como cuchillito de palo, está, qué bueno. Gracias, hermano Nelson. Que sean como los de Berea, que revisan lo que está diciendo el pastor y que está de acuerdo a la palabra. ¿Sabes? Una vez conocí a una persona, vino al grupo, una mujer, y bueno, tenemos grupo, ¿no? Siempre hemos tenido grupo de hogar por muchos años. Entonces un día empezó a venir esta hermana, invitada por alguien, y bien contenta, y ay, hermanos, qué bonito que tienen grupo y que no sé qué. Vino uno, dos veces, a la tercera vez vino con una caja y dice, es que mi pastor me dijo que yo tengo el don de profecía. ¿Y la caja para qué es? Espéreme. Sacaba una tarjetita y decía, Salmo 24. Oh, a ti te toca esto. O sea, era profeta porque sacaba una tarjeta y decía qué es lo que te hablaba la Biblia. Y dije, ay, Dios mío. ¿Y quién le, o sea, cómo? Mi pastor. Y en esas pláticas, algo hablamos del griego y del latín, no sé, del hebreo, estábamos hablando y dijo, bueno, es que Pablo hablaba español. Le dije, no, hermana, Pablo no hablaba español. Sí, Pablo hablaba español. Luego, no, Pablo hablaba arameo y hablaba griego, porque, no, Pablo hablaba español. No, no, le digo, es que el español ni siquiera estaba como lenguaje en la época de Pablo. Dice, mi pastor dice que Pablo hablaba español y ya de ahí no la pudimos sacar, porque su pastor decía que Pablo hablaba español. Entonces, posiblemente su pastor estaba bien intencionado, pero muy mal informado. Y acuérdate que una buena intención con mala información es un gran peligro, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que estés atento. Y la única forma de estar seguro que estás escuchando la palabra de Dios es que tú sepas leer tu Biblia y que puedas verificar que lo que yo te digo está en la palabra de Dios. Y que lo que yo te digo lo puedes verificar tú mismo. Y que cualquier pastor que te hable pueda estar aquí. Lee la Biblia. Cuando alguien me dice que es mormón, yo nomás le pregunto, ¿tú has leído o sabes quién es John Smith? ¿Has leído su biografía? John Smith. Y me dicen, John Smith, oh sí, oh, es el profeta. Ok, nada más lee quién es John Smith, cuándo nació y, y compáralo con la Biblia. Porque basta con leer, ¿no? Con leer lo que predica el libro del Mormón. O sea, para empezar, y ya te voy a hablar, empezó en 1800 y tantos. Eh, digo, si es nuevo, decía un pastor muy querido, si es nuevo, no es bíblico, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo, ya está aquí. Así es que, ¿cómo es posible que en 1800, en fin, surge esto del mormonismo, como en John Smith, que es Cristo resucitado en América? Y tú dices, a ver, espérame, ¿tú realmente crees eso? ¿Que Cristo resucitó y que John Smith es Jesús resucitado en América? O sea, ¿realmente crees eso?
porque tendríamos, Dios mío, ingenuos, dice, engañan a los ingenuos. Ingenuos son gente inocente que se cree todo lo que le dicen. Por eso dice, cuídense, fíjense, pongan atención de los que causan tropiezo, de los que causan escándalo y que vienen a hablarle a los ingenuos, a los inocentes, con lo que quieren decirle, con palabras, haciendo lisonjería, etcétera, etcétera. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjate que utiliza la palabra ingenuo de nuevo, pero en otro sentido. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Se ha escuchado que en la iglesia, que en Roma hay una iglesia que está creciendo y están obedeciendo al evangelio, y es notorio. Pablo estaba yendo a Corintio, acababa de ir a Corintio, a arreglar el problema de la Santa Cena, porque ya unos comían aquí, que comían allá, que se estaban peleando, que estaban haciendo, y dice, a ver, espérenme, habiendo nacido bien, ahora empiezan otra vez mal. O sea, Pablo estaba arreglando esos problemas, pero de Roma se oía que eran obedientes. Dice, yo he oído que son obedientes y su fama, y esto es notorio a todos. Así que me gozo, me alegro de que ustedes son obedientes, de que ustedes están aprendiendo la palabra, de que ustedes quieren realmente seguir a Cristo y no quieren escuchar comezón de oídos, ni permiso para pecar, ni quieren escuchar alternativas para buscar a Dios, alternativas para caminar. No todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Y cuando me dicen, bueno, a final de cuentas, Dios es el mismo. Pues sí, es el mismo, o sea, es el único. Dios es el único. El problema es que el Hijo de Dios, Dios hecho carne, dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, Jesucristo hablando. Si nuestro Señor Jesucristo, nunca mintió, que siempre habló la verdad, dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida, hay que poner atención. Porque posiblemente los otros caminos te van a llevar, pero muy lejos, muy lejos. Necesitamos poner atención. Y dice, sean sabios para el bien, o sea, hagan estrategias para hacer el bien, hagan planes para hacer el bien, pónganse abusados para hacer el bien, investiguen, aprendan. Si tienes que leer hace rato les compartí a mis hermanos un libro que podíamos estudiar, cómo nos llegó la Biblia. ¿Quieres ver cómo nos llegó la Biblia al español? Bueno, pues hay que estudiar, hay que leer. Y si no quieres leer, pues escucha, pero escucha con atención, no te duermas. Porque sí hay quien se duerme leyendo, pero espero que no se duerma escuchando, porque entonces, pues, ¿cómo le hablas? Si se duerme leyendo y se duerme escuchando, pues al lenguaje de señas va a ser muy difícil. Pudiéramos intentarlo, pero va a ser lento. Así es que sabios para el bien, ingenuos, dice aquí, ingenuos para el mal. Ingenuos no es como la otra palabra, inocentes, que dicen, pues todo, no importa, todo está bien. Todo. No, aquí dice ingenuos para el mal, es decir, no andes buscando, no andes buscando el mal, no le estés buscando ruido al chicharrón, no andes buscando por dónde encontrar alternativas. No andes buscando qué enseñan los demás. No andes escuchando otras prédicas. No andes escuchando otros pastores. ¿Sabes qué? No tiene nada de malo. Créeme, no es celos, no es... No. Pero si tú estás en tu casa y andas de casa en casa, ¿sabes qué? Vas a terminar comparando tu casa. Y le vas a encontrar eh, pues peros. Vas a decir, eh, y vas cuando quieres ser la tuya, ¿no? Cuando eras chiquito ibas a la casa de tu amigo y luego regresas a tu casa y decías, voy a ir acá. No, pero en la casa de mi amigo sí lo dejan ir. Pues en la casa de tu amigo, pero aquí no puedes ir. Pero es que en la casa de mi amigo. Entonces, ya tu intención de querer hacer tu voluntad, combinada con lo que habías visto, y no sabías ni por qué a él sí le daban permiso. Tal vez la mamá ni le interesaba el hijo o el papá ni le interesaba, pero aquí sí te quieren y te cuidaban. Pero tú decías, ya sí le dan permiso de irse en la noche a la fiesta. Pues aquí no. Y cuando andas de casa en casa, puede que te confundas. Y en esa confusión puedes empezar a escuchar cosas que, que te abran puertas para que seas parte de la resta.
Acuérdate, división no es que ¡pum! Se separaron. No, división es restar, restar, restar. Y parece que estos falsos maestros están sacando ovejitas de aquí, ovejitas de allá, ovejitas de por aquí, y de pronto, ¿dónde están esas ovejitas? Están comidas, perdidas, eh, lastimadas, dañados, ofendidos, traumados. Traumados no en el sentido sigo con trauma de que sí, me fallaron y me dijeron, ya no quiero saber nada más de la iglesia. También conozco personas que empezaron bien y porque alguien falló o alguien les falló, todos los cristianos son iguales y ya no quieren ir a la iglesia porque fueron lastimados. ¿Y sabes qué? Fueron sacados. Porque ahora ya no quieren saber nada de la iglesia, obviamente nada de Cristo, obviamente nada de la Biblia, y dicen, para mí Dios es el mismo, y Dios conoce mi corazón. Pues sí, conoce tu corazón, por eso te está llamando, por eso me está llamando. Dios conocía mi corazón, Dios conocía mi corazón, por eso te está buscando, porque sabe el peligro en el que estás cuando no buscas a Dios de manera personal. Mis hermanos, quisiera avanzar, pero no quiero llegar a la doxología así, corriendo. Yo quería terminar este tiempo, versículo 20. Y Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Ah, espérame. ¿Es Dios de paz o es Dios de guerra? Porque dice, Dios de paz aplastará. Bueno, es que el Dios de paz es el Dios de los ejércitos. Y la paz que Dios nos da no es la paz que el ser humano da. La paz que Dios nos da es el saber que ya no hay deuda, el saber que ya podemos entrar. Y la paz de la que habla aquí también nuestro Señor, eh, el Espíritu Santo, Dios a través de Pablo, es que Él ya tiene destinado la victoria para nosotros. La palabra aplastará es esta palabra se utilizaba para el proceso que usan para hacer un camino. Es allanar primero un terreno, luego aplanarlo. Los que trabajan en construcción, ponerle grava y material y luego aplanarlo y hacerlo sólido para poder poner un camino que no de repente se esté cayendo como en muchas de nuestras ciudades. Porque parece raro, ¿verdad? Los caminos antiguos están ahí todavía. Los caminos nuevos con maquinaria, pasa un invierno y hay hoyos otra vez. Por lo menos aquí en Chicago. Cada año tienen que tapar los hoyos del año pasado. Digo, ¿por qué no lo hacen bien? Hay hoyos y ponen un parche de asfalto, viene el invierno y otra vez se hace ese y otro más. Y la palabra que utiliza aquí Pablo era ese trabajo que usaban para aplanar el terreno, para poner piedra, volver a aplanar, hacerlo firme, de tal manera que el pie de los caminantes, el pie, porque fue Roma, el imperio romano el que trabajó mucho sobre los caminos, hizo los caminos porque era la mejor manera de asegurar que sus carros y sus soldados pasaran y caminaran sin riesgo de piedras y de hoyos, y entonces aplanaban, entonces avanzaban más rápido, etcétera, etcétera. Dios aplastará, allanará para que tu pie pueda caminar tranquilo, para que el diablo no te ponga tropiezos, porque Dios, el Dios de paz, que es el Dios de los ejércitos, ya venció. Y esa victoria nos la ha regalado. Esa victoria la tienes tú. Si hay una tentación, si el enemigo quiere robarte, el Dios de los ejércitos ya venció y te dio la victoria. Basta con que tú la tomes. Basta con que te asegures que amas a Cristo, que conoces a Cristo. Y si todavía no lo conoces, déjame decirte que no que es muy fácil. Quiero utilizar la palabra fácil, pero no es que es fácil. Es sencillo. ¿Sabes dónde está lo difícil? Reconocer que me he equivocado, reconocer que no hago las cosas perfectas, reconocer que soy pecador. Reconocer que he hecho las cosas a mi manera, como dice José José, a mi manera y a mi manera, y luego le pegaba Vicente Fernández, decía, porque soy el rey. Y cuando combinas José José con Vicente Fernández en tu vida y haces las cosas a tu manera porque eres el rey, es difícil aceptar que no, que haces las cosas mal.
y que el único que te puede traer de vuelta y te quiere traer de vuelta y anhela traer de vuelta es Dios a través de Jesucristo. Así que te quiero invitar a que dejes de ser el rey y dejes de hacer las cosas a tu manera y ahora le cantes al Señor, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Solo di esto y preparamos la Santa Cena. Padre bendito, reconozco, reconozco, reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco que nada bueno hay en mí, que yo no pudiera alabarme a mí mismo, porque no tengo cómo. Pero entiendo que tú, Dios Padre, viendo mi incapacidad, nuestra incapacidad, enviaste a tu Hijo Santo, bendito, puro, Cordero bendito, Cordero perfecto, para que su sacrificio en la cruz, su sangre preciosa, sea la única que es capaz, que es suficiente de lavar mi pecado y hacerme limpio y hacerme, hacerme digno de ti, Señor. No por mis actos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mis errores. Toma mi corazón, Señor. Sé tú mi Señor. Quiero obedecerte de hoy en adelante. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, mi hermano, déjame decirte que hoy te puedo llamar hermano. Y decía que el símbolo de la Santa Cena es el símbolo más hermoso. Gracias. Tenemos una diaconisa. Es el símbolo más hermoso de unidad. ¿Por qué más hermoso? Bueno, porque cuando Cristo, la noche que fue entregado, antes, dice que tomó el pan en la cena, donde estaban los 12, los 11 apóstoles. Estaban los 12, pero uno ya se había ido. Ya sabemos por qué. Pero estaban los 11, estaban unidos, estaban tristes porque les estaba diciendo que iba a ser entregado, que iba a morir, que pronto, pronto, pronto iba a suceder esto. Y estaban tristes, pero estaban allí en el calorcito del fuego, unidos, cerquita, uno sobre otro, porque en esos tiempos comían en el suelo, acostados, uno sobre otro. Y en ese contacto físico, en ese contacto tan cercano, Jesús dijo, este representa el pan, este pan representa mi cuerpo, que va a ser partido por todos ustedes. Cuando quieran recordarme, cuando quieran sentirse unidos, cómanlo juntos con amor y recuerden que yo morí gustoso por tu salvación. Comamos el pan. Qué beso más santo, qué beso más hermoso puede haber que el beso de Dios al recibirte. Y te diga, como el Padre recibió al Hijo pródigo, que corra a abrazarte, te diga, bienvenido a casa. Pasa, entra al gozo de tu Señor, porque ya vienes limpio. Porque Jesús dijo, esta sangre es el nuevo pacto. El nuevo pacto porque ya no tienes que hacer sacrificios. Ella lo hizo todo. Esta sangre lava el pecado del mundo que quiere aceptar a Cristo. Cuando tomen esta copa, recuerden que tus pecados han sido lavados y perdonados, perdonados y lavados por Cristo mismo, Cristo el Hijo de Dios. Lava tus pecados. Tomemos la copa. Quiero terminar con esta conclusión. Estemos juntos físicamente. Acerquémonos. Si no a darnos un beso, acerquémonos. Recuerda que el interés tiene pies. El interés tiene pies, o sea que
alguien te quiere hablar algo que no está aquí porque es nuevo, algo que no está en la palabra de Dios porque está de moda, créeme, el interés tiene pies y lo que quiere es algo. Así es que quedémonos juntos, estemos atentos a esas palabras lisonjeras y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para vivir en armonía, sustentarnos, amarnos de una manera total. Padre bendito, te doy gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, porque en unos versículos, Señor, has hablado tanto, Señor, acerca de la realidad en este mundo, Señor, acerca de la realidad de los que están restando poco a poco, de aquellos que han de ser salvos, de aquellos que se pierden, Padre bendito. La salvación no se pierde. El problema es que la han entendido, porque cuando tú entiendes, cuando yo entiendo la salvación, no la quieres perder, porque no se pierde, pero no la quieres soltar porque Dios no te va a soltar. Y entonces simplemente quieres estar cerca de Dios, cerca de Cristo, escuchando su voz. Gracias, bendito Dios, porque los que estamos aquí y allá a la distancia, queremos decirte, te amo, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Déjame, Señor, estar cerca de ti. No apartes tu mano de mí, Señor. Dame un corazón nuevo, un corazón de carne, para poderte amar y servirte con todo mi ser. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias esta mañana. Traté de no irme lejos, o más bien no irme largo, eh, pero muchas gracias. Muchas gracias. Y los que están ahí en las pantallas, no los puedo ver ahorita hasta que terminemos, así que nos despedimos. Muchas gracias. Terminamos.